Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Vamos a dar inicio a la octava jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería nuestra primera clase. En sesiones anteriores hemos visto cómo utilizar, cuál es el potencial que tiene el robot estructural análisis en el módulo de conexiones. Vimos cómo se configuraba y vimos muy poco de cómo se utiliza. El día de hoy vamos a comenzar a modelar distintos elementos estructurales. Y digo de modelar distintos elementos estructurales porque esto hace un problema, vamos a decir, estos son elementos iterativos en el que nosotros vamos a ir revisando, quitando y poniendo, pero nosotros como ingenieros después posteriormente vamos a darnos cuenta de que esto requiere una dedicación exacta y tiene muchas variables que no todas pueden estar bien, solamente que van a depender del caso que estemos estudiando, ¿sí? Entonces fíjense, aquí recuerden que ya se había configurado que trabajara toda la interfaz en inglés, las salidas sí las vamos a ver en español, y entonces fíjense, a mano derecha, después que ustedes hayan entrado en el módulo de estructura metálica, a mano derecha tenemos, vamos a resaltarlo acá, exacto, acá a mano derecha tenemos una ventana que nos indica distintas posibilidades, ¿sí?, de conexiones o de tipos de elementos a conectar. Ahí los ven en rojo, una, dos, hay una que sale en gris. Entonces fíjense que hay distintos elementos. Hoy vamos a dar un paseo por todos esos elementos porque esto es lo que consiste realmente esta parte del tópico, ¿no? Revisar elemento por elemento y después ustedes ya sabrán qué cosas aplican o no. Ahora, lo bueno de este software es que esto está parametrizado. Las conexiones que tenemos aquí van a ser conexiones que están precalificadas y que nos sirven para nosotros trabajar en la día a diario. Entonces fíjense, vamos a usar la primera opción. La primera opción, vamos a ver, espera que carga acá, es para un diseño de plancha base con su apoyo y pedestal de columna. Nosotros vamos a ver aquí, voy a cerrar esto momentáneamente, quiero que tengamos la imagen, la voy a poner por aquí, para que podamos ver la imagen, de qué consta la imagen. Ok, es importante entender que cada vez que nosotros hagamos una conexión, cual sea que sea, aquí en la parte izquierda tenemos lo que llaman el Steel Connection Inspector. Allí van a ir quedando resguardadas todas las conexiones que nosotros vayamos haciendo. Entonces fíjense, acá en esta ventana yo puedo hacer doble clic sobre cualquiera de las conexiones que haya y se me va a desplegar el cuadro de parametrización que tiene el software para esa conexión, ¿sí? Cabe destacar que esto, bueno, aquí dice definir PINET articuladas, columnas en la base, conexiones articuladas en la base. Eso lo vamos a poder leer nosotros aquí en nuestro título. Este tipo de conexión se define para columnas articuladas en la base. Fíjense, aquí estamos definiendo el primer caso, la primera opción, de arriba hacia abajo, aquí de mano derecha, la opción de columnas en la base articuladas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que a mano izquierda, ahí tenemos una ventana donde habla de las columnas, habla de los plates, anclajes, elementos soldados, un wedge hay, soldaduras, fundación y parámetros del código. Eso lo tenemos ahí a mano izquierda. Allí fíjense que cada figurita está marcada, algunas están resaltadas en rojo, indicándonos que ese es el punto donde
hace que varíe. Ahora, en este caso, la columna, fíjense que nos dice número. Este número que está acá es el número que está acá. No tiene nada que ver con el número de piezas. Aquí yo puedo colocar un número cualquiera y exactamente es el número de pieza. No tiene que ver con el número de piezas de conexiones que están de ese tipo, ¿sí? Entonces fíjense, acá nosotros le podemos cambiar el nombre. Entonces ponerle, por ejemplo, plancha base 1, tipo 1, o PB plancha base 01. ¿Ven? Ahí podemos cambiar el nombre, donde dice name. Después, fíjense que acá trae incorporada ya una sección HP 12x53. Esa sección nosotros podemos hacer clic y cambiarla por cualquiera de las que tengamos en la base de datos incluidas. Si no está aquí en esta base de datos incluida, nosotros podemos decir que agregue una nueva sección y nos mandará a la ventana donde podremos escoger de las bases de datos de perfiles AI de la norma que queramos, en este caso ISC, y aquí diríamos HP. Pero fíjense que acá no está la que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo el caso de Venezuela, que estaríamos usando, por ejemplo, perfiles H, BP y PN no aparecen acá, ¿no? Antes, fíjense, nosotros podemos llegar, vamos a incorporar esos perfiles, vamos a decirle aquí close, vamos a decirle cancelar acá momentáneamente, y me voy a ir a la parte de configuración. En el Job Preference vamos a ubicar acá en la base de datos de perfiles. Aquí hay una cantidad de perfiles que no son los que nosotros normalmente usamos. Vamos a agregar uno que se llama Simple CADprot. Simple CADprot. Simple CADprot, le decimos OK. Ya va a aparecer en la lista. Le digo OK. Cierro acá. Me vuelvo a meter en la conexión. Y vuelvo a escribir todo para que quede perfecto, ¿no? Repito, el procedimiento que acabo de hacer es buscar dentro de las bases de datos que tiene el software, incluir los perfiles que podemos estar utilizando, como los perfiles BP o los perfiles IPN, o los HA, HB. Entonces, vamos a continuar. Entonces, fíjense que aquí vamos a seguir teniendo los elementos marcados. El primero sería la columna. Entonces, donde dice sección HP 12x53, nosotros podemos ahora buscar otro perfil, incorporarlo de una nueva base de datos, y ya aquí debe aparecer los simples CADprot, simples CADprot, y ya nosotros vamos a poder buscar perfiles de otro tipo, por ejemplo los HEB, y aquí vamos a tener la lista de todos los HEB, ¿sí? Por ejemplo en HEB 200, vamos a incluir en un HEB 200. Fíjense cómo ya se van incluyendo en la lista. IPN 160, vamos a buscar un IPN
coloco por aquí. IPN, vamos con IPN 200 para tener números redondos allí, y así los agregamos. Digo OK, ya tenemos en la lista, y voy a hacer que en la columna sea un HEB 200 y le digo aplicar. Cambiarle el nombre a esto aquí, plancha base 01. Después que usted cambie la sección de su preferencia de columna, podemos designarle el material. De los materiales, fíjense que ya tiene una base de datos de todos los aceros que podemos encontrar allí, de acuerdo a la parte americana. Entonces ahí tiene el steel A53 grado B. Nosotros vamos a poner que eso es de la lista un acero A36. Entonces fíjense que aquí inicialmente ya el software pone las dimensiones que tiene ese perfil. Ahora, esta que está aquí que dice column stiffeners son rigidizadores en la columna. Podemos tener sin rigidizadores, que sería la plancha tal cual, la conexión como la tenemos. Podemos tener rigidizadores triangulares, sin rigidizadores, con rigidizadores triangulares. Fíjense cómo está aquí a mano derecha, cómo ha cambiado la forma. Ese rigidizador no necesariamente tiene que ser triangular, también podemos ponerlo de forma de dos plantas trapezoidales. Esa es otra forma de rigidizar. Entonces, fíjense, dependiendo de las acciones que nosotros vayamos teniendo, nosotros vamos a ir viendo si necesita o no necesita rigidizador, y dependiendo del rigidizador que nosotros le podemos ir cambiando, bueno, de un tipo o del otro, y ver cuál va a ser el efecto sobre la conexión, ¿sí? Otro aspecto que tienen que haberse dado cuenta, que apenas ustedes les dijeron que tenía que ponerse un rigidizador, incorporó un elemento adicional en la lista de puntos, ¿eh? Fíjense que ahí donde dice abajo ahora de plate aparece stiffeners, rigidizadores, que ha sido porque hemos incorporado los rigidizadores acá, ya sea con una acción simple o puede ser con una acción trapezoidal. Esta opción solamente se activará en caso de que hayamos aportado un rigidizador, ¿sí? OK. Entonces, en este caso, vamos a probar la parte simple nada más. No le vamos a poner rigidizador. Después que veamos los resultados, veremos si necesita o no rigidizador. Entonces, vamos a pasar ahora a la plancha. Cuando yo doy clic sobre donde dice plate, los elementos van a cambiar, ¿sí? Las medidas. ¿De qué? De la plancha base. Nosotros escogí un HB 200 porque ya yo sé que la plancha por lo menos 20 por 20 cubriría el tamaño de la plancha. En este caso, fíjense que aquí está la medida IPD, PPD. Esto que está en gris no se puede utilizar porque no se activa mientras no tenga otras opciones activadas. Entonces fíjense que está ancho, largo, ancho. Vamos a ponerle aquí a esto vamos a poner unos 350 milímetros y unos 350 milímetros para asegurarnos que ese perfil de columna quepa en esa plancha, una plancha cuadrada, ¿no? Ahora, aquí hablaríamos del espesor de la plancha. Vamos a suponer que son 10 milímetros, valor inicial. O vamos a ponerle una plancha un poquito más pequeña para que falle. Y la vamos a hacer de acero A36 también. Fíjense que esta columna, como ya nosotros tenemos las columnas en el cálculo, aquí se supone que este procedimiento viene posterior al cálculo matriz. Ya nosotros sabemos cuál es la columna y también sabremos cuáles son las reacciones o las acciones sobre ese elemento. Entonces nosotros lo que vamos a venir es indagar cuál es el tamaño de la plancha y qué
tan grandes van a ser los rigidizadores que necesita. Fíjense, aquí no tendríamos más que hacer. Aquí dice indica el espesor TPD, BOBD y PD. Está hablando de la plancha base. Ahora donde dice anchors, nosotros tenemos allí una diversidad de opciones. La primera de todo es cómo es el arreglo de el anclaje, donde podemos indicar 3 opciones para generar una plancha que rote, que permita rotación en el caso que necesitáramos, ¿no? Allí podemos ver 2 anclajes en el área del ala, 2 en el alma, la primera es 2 en el alma, 2 en las alas y 4 en la zona central, ¿sí? Entonces, eso es dependiendo de la configuración que querramos dar. Ahora, estas opciones que están acá, en algunos casos no son muy prácticas. Bueno, va a depender del tipo de perfil que estemos usando para esto. Entonces, aquí lo primero que nos vamos a dar cuenta es que nos está pidiendo un espacio vertical. Fíjense, en este caso eran muy chiquitas, estaban muy cercanas. Este número debería ser mayor que 200, ¿verdad? Y fíjense que él pone, es la medida del punto medio. Bueno, aquí dice EB, distancia entre uno con el otro. Si tenemos una plancha de 350, nosotros pudiésemos estar hablando de una distancia de 250 entre pernos, ¿sí? Fíjense que está a mano derecha está el dibujo, ¿no? B minúscula, B vertical, ¿ves? Sería esta primera opción. Podemos tener otras opciones, tener una plancha sin borzón, otra dividida, en este caso la plancha estándar. Acá los anclajes, nosotros podemos decidir cómo queremos que sea el anclaje. Si el anclaje lo queremos con perno de anclaje, con tuerca, con gancho, con la barra lisa completa. O sea, eso ya va a depender de lo que nosotros queramos poner como diseñadores. Ahí tenemos 4 opciones. Dependiendo de la opción que escojamos, se activarán una u otra de las herramientas que aparecen. En algún momento están en gris y otras están en opciones en blanco, ¿no? Entonces, fíjense que cambió también el dibujo. Entonces ya solamente me solicita una L1, una L2, una L3. Por ejemplo, el L1 podemos poner que sean unos 50 centímetros. La L2 vamos a suponer que sea unos 500 centímetros. Y el L3 vamos a poner otros 50 más. Bueno, vamos a poner aquí unos 400 para que esto sea cerrado. Entonces fíjense las dimensiones. Ahora aquí el anchor plate está pidiéndonos la tuerca. ¿Qué material es? Nosotros podemos decir si un A36 y el el anchor plate es la tuerca. Hay una que es la tuerca superior y el washer es el inferior, que es este que está acá. Entonces vamos a ver aquí. De todas formas, cuando tenemos una duda, nosotros podemos acercarnos al dibujo y ver qué es lo que estamos revisando, ¿no? Acá el washers, que es el perno, nosotros podemos decir también que es un A036, ¿no? BATAB. Esto que está acá es el superior, la tuerca superior, y este que está acá es el de este inferior. Ahora, fíjense, dice Dornex, nosotros podemos buscar el anclaje de acuerdo al diámetro que queramos. Por ejemplo, en este caso vamos a poner una de media de acero A307, clase de A307. O sea, estoy poniendo dimensiones pequeñas para que falle el elemento y podamos identificar cómo es la falla, ¿sí? Después tenemos el wet. El wet
es un elemento que se conectaría en la parte inferior de la plancha para ayudar al corte. En primeros casos uno no lo utiliza, realmente se utiliza en casos muy extremos en que el corte es bastante grande y queremos ayudar a los pernos, ¿no? Y entonces lo incorporamos. Yo por lo general lo incorporo y puedo decir que sea un perfil específico, y yo puedo decir, bueno, de un IPN 60 que tengo por allí en la estructura, yo voy a necesitar un pedacito de unos 10 centímetros, porque aquí le damos la altura, porque aquí le damos, podemos definir cuál es el acero. Vamos a ver, aquí será 36 y definir la altura, pues la HW, pero esto es bastante pequeño. Yo soy uno de los que diría que eso lo utilizaremos con un reciclaje que tengamos por allí para podernos ayudar, ¿no? Este elemento es para mostrarles cómo se define, pero en este caso no lo voy a considerar, voy a decirle una X, porque como les dije, eso normalmente es en un caso muy extremo, en el cual no se pone nada. Sí, normalmente no se pone nada. En el caso extremo es que ponemos un elemento que podemos decir qué sección es y darle la altura. Ahora vamos con las soldaduras, el weld. En este caso, fíjense, solamente me está indicando que hay una soldadura para unir la columna con la plancha, y que en este caso es de 4 milímetros. Si no mal recuerdo, creo que habíamos puesto que la plancha era de 5 milímetros. Estas soldaduras vamos a ponerla un poquito más pequeño, de 1 milímetro. ¿Sí? Recuerda que esto simplemente va a ser un valor, vamos a decir, opcional para empezar a revisar cómo sería la cosa, ¿no? Después nos vamos a conseguir en la fundación. La fundación puede ser base, largo, podemos suponer que este es el pedestal. Vamos a decirle que va a tener una longitud de 50, sería 500 milímetros, y base 500 milímetros para que entre la base. Y la altura, esa altura sí podemos darle, por ejemplo, unos 1200. Suponer que eso está 1,20 m hacia abajo en el pedestal, ¿sí? En esta parte nosotros podemos decir cuál es el concreto que tiene. Si yo pude haber definido uno de los materiales en la parte de aquí, el Job Preference, haber definido un concreto, y el grout que está acá, 30 milímetros, son 3 centímetros, que sería la altura que hay entre la conexión entre la plancha base y el pedestal, que se coloca un elemento, un epoxi, para que transfiera las fuerzas correctamente. Cuando nos vamos a los códigos de parámetros del código, nosotros podemos decir si el conector es SEWI o no. Eso es como para decir simple o no. Ahí vamos a ver la traducción. Tenemos que dar la altura de la columna. Se tiene que manejar la columna la altura, por ejemplo, podemos decir esa columna tiene 3500 metros, 3500 milímetros, corrijo. Este factor de reducción de la resistencia del anclaje de 0,85. Ese valor siempre normalmente se mantiene allí. Entonces fíjense aquí donde dice grout layer, es la resistencia que tiene el grout, solo nos lo daría el fabricante, lo mismo que el coeficiente de fricción que tiene, y marcamos que utilice como base de diseño la CEB, que pasa diseño rápido de concreto en 1997, que utilice los códigos para la tensión, todos estos que están acá, y para el corte, todos estos que están acá. Posteriormente le decimos aplicar y decimos OK. Y entonces fíjense que ya vamos a ver cambios.
en nuestra plancha. Allí la vamos a ver toda. Fíjense que ya ha cambiado la posición donde está la tuercas, una con respecto a la otra. Ahora tenemos una plancha cuadrada. Fíjense el tipo de anclaje que ya cambió. Ahora, si nosotros quisiéramos ver más detalles de esta conexión, que está en 3D momentáneamente, allí están las medidas, nosotros nos podemos venir a la pestaña donde dice Sheet Me arriba, y podremos tener un plano detallado de los parámetros que nosotros acabamos de poner, ¿sí? Allí por lo menos podemos ver que te indicaba el HB200, está un D1330A307, ese es el anclaje. En la parte inferior está una planta de cómo está colocado, qué espesor tiene, todo está acotado. Ahora les digo, estos datos que están viendo acá en pantalla son están en escala. Eso quiere decir que podemos medir directamente sobre ellos o hacer cambios sobre ellos. Ahora aquí en este 400 yo puedo llegar y hacer clic, y si no son 400, sino son 600. Esto sin que yo me tenga que meter acá. Aquí medir. Diámetro, thickness, aplicado. Estas son cosas que uno puede ir modificando. Aquí dice 450. O me puedo meter directamente por aquí. Por aquí está un 400 como estaba. Y ven, ajusta el dibujo. Se van ajustando las medidas. Este plano que ustedes que se ve aquí, nosotros lo podemos decir de una vez. Bueno, aquí no hay herramientas para exportarla, pero nosotros le podemos decir al archivo guardar como y indicarle que es un archivo DWG. Y entonces, ¿qué pasa? Como estoy parado en la parte de la conexión dibujada, porque tiene que ser así, tengo que dibujar la conexión, pararme allí y pararme allí y darle guardar como el elemento completo, pues, o sea, y él guardará toda la conexión en AutoCAD. Ya después que está en AutoCAD, nosotros podemos hacer cualquier tipo de modificación. Ojo, solamente guardaría en AutoCAD esta vista. Nosotros podemos después refinar una cosa con respecto a la otra, cambiar el acotado, poner indicaciones adicionales, cambiarle los layados, o sea, ponerle expresión, decirle que algunas van a ir sin puntos, sin otros, o sea, las modificaciones pueden venir posteriormente. Ok, después que yo estoy aquí, nosotros debemos ahora incorporar las fuerzas dentro de la conexión. Para incorporar las fuerzas dentro de la conexión, lo único que debemos hacer es decir, en esta tabla que tienen ahí en mano izquierda, dice fuerzas en force in the bars, y entonces allí vamos a poder poner las fuerzas axiales negativas porque van hacia abajo, ponerle por ejemplo unos 1000 kilos, y fuerzas cortantes en X y en Y por unos 500, por ejemplo, y unos 500. Entonces fíjense que no nos pide momentos, porque precisamente ese tipo de conexión en particular no tiene momento, o sea, está diseñada para que libere el momento igual a 0. Entonces recalco acá donde dice fuerzas en las barras, en la parte inferior, usted hace clic sobre ella y aparecerá esta ventana que está aquí. Esta ventana va a ir variando dependiendo del tipo de conexión que usted haya incorporado. En algunas, por ejemplo, en este caso solamente pedía la fuerza axial, las cortantes,
dependiendo del tipo de conexión que tengamos, va a escoger una u otras opciones adicionales. Nosotros vamos a poner estas cantidades, que estas las tenemos que sacar nosotros del software, sea cual sea que estemos usando. En el caso que usáramos el robot, no tendríamos que incorporar la fuerza, simplemente asignar esta columna PB01 en la columna específica de la edificación, y él automáticamente tomaría los valores necesarios, ¿no? Y después usted le dice calculation. Le damos aquí, presionamos, empieza a calcular la conexión y nos manda a la pestaña de resultados. En este caso es de manera inmediata, porque la conexión es bastante sencilla, ¿sí? Ahora, si hay algo que tenemos que percatarnos acá, es que este análisis se basa en esta principal relación que está aquí a mano en la parte superior derecha. Ok, nosotros vamos a darnos cuenta, bueno, aquí un título, el software que se usó, el tipo de conexión que está haciendo desde una columna base articulada. Cuando habla de articulada ya está considerando que el momento es 0. Entonces fíjense el nombre, el programa, el tipo de conexión, las normas que se están usando para ese análisis. Está haciendo una revisión del eurocódigo para la parte de conexiones más las guías de diseños de concreto rápido, ¿sí? Son dos normas que está utilizando. Aquí tiene un pequeño detalle de la conexión que está calculando, y lo que viene en general es 1. La unión es la unión 1, porque tiene el número 1 aquí. Después hablamos de el nombre de la conexión, PB1. Y después comienza geometría. Cuando él habla pilar, estaría hablando de la columna. ¿Cuál es la conexión? El nombre de la columna. Vamos a ver acá. Y allí vamos a seguir, continuamos bajando. Y vemos pilar, chapa debajo de la base. O sea, estamos hablando de placa base. El anclaje. Déjeme ver si yo puedo exportar esto un momentico a Word. Y se las comparto ahí rápidamente para que ustedes la puedan tener allí. No, o lo puedo hacer por aquí abajo. Aquí me genera un documento en Word. Vamos a ver qué tamaño queda esto. Vamos a guardar esto. Voy a guardarlo aquí en PDF. La tengo aquí en el escritorio. Se los voy a pasar en PDF porque es más pequeño para pasar el archivo. Entonces fíjense, aquí nosotros vamos a poder ir viendo los distintos elementos que tenemos: coeficientes, cimentación, toda la parte básica. Después vamos a ir teniendo las cargas que tiene puesta este cálculo, y después empezamos a ver lo que son la parte de resultados, ¿sí? Entonces aquí vamos a detenernos un instante. En la parte de resultados, fíjense que él hace una evaluación de la zona comprimida, compresión al hormigón, en este caso del pedestal. Entonces empieza a tomar los factores, fíjate, FCD, FJ, por eso es que habría que tener bien claro el concreto. Este es un concreto de 164 kilos por centímetro cuadrado. Aquí nosotros debería definirnos si el concreto es 210, 4200, 250, 300 acá. Y aquí está hablando de la pletina, de apoyo debajo de la pletina de la base. Estamos hablando ya acá de el ancho adicional. Todo esto tiene que ver con la parte de compresión.
Y si nosotros queremos saber más de este cálculo, aquí está la normativa y el punto del cual donde se conversa de ese tema. ¿Sí? Después dice resistencia del pie del pilar en la zona comprimida. Entonces aquí lo que hace es evaluar la capacidad que tiene esa columna en base a la carga actuante sobre la carga resistente. Entonces empieza a hacer una verificación. Dice control de la resistencia a la unión. Entonces tenemos NJ sobre NJRD. Las cargas resistentes sobre las cargas actuantes tienen que ser menor o igual a 1. En este caso, menor o igual a 1 porque no podemos decir que las cargas, podemos tener también un cierto valor de decir, bueno, 0.95, pero en este caso, fíjense, el perfil es demasiado grande para la carga que le estamos colocando, por eso te da un valor mucho más pequeño, ¿sí? Cizallamiento. El cizallamiento es el cálculo de el corte del perno ante las fuerzas de corte que nosotros incluimos en la parte superior. Ellas ya toman unos factores de mayoración, ya hace toda la evaluación del cortante, fíjense en una dirección y en la BJ y después a la otra dirección. Podemos evaluar el cizallamiento del tornillo del anclaje, porque ese tornillo va a generar otro plano adicional de corte, ¿sí? Y acá vamos a tener ruptura del hormigón por efecto de la palanca. Claro, cuando nosotros ejercemos algún tipo de momento en ese anclaje, él va a propiciar una palanca sobre el pedestal, y eso es lo que hace que falle el elemento, en este caso pedestal, por efecto de la palanca que se ejerció por el anclaje. Distribución de los bordes del esfuerzo. Fíjense que están los otro análisis, ¿ve? Aquí están los distintos factores: coeficiente de influencia de los bordes paralelos, irregularidad de distribución dependiendo del ángulo. O sea, todo esto son variables que después se ven sometidas al control del cizallamiento. Fíjense entonces acá, y aquí tenemos nuestro primer valor. Este es 0.52, este es 0.52, el control del cizallamiento, y nos encontramos que los efectos combinados de los cizallamientos producen que la conexión no dé, que no verifique, porque este 1.05, que es producto de la suma de este 0.52 más este 0.52, claro, aquí faltan unos decimales, aquí faltarían unos decimales, hacen que de 1.05 y esto es mayor que 1, y entonces no verifica. Y fíjense que ese número de 1.05 es el valor que tienen como coeficiente en la parte superior, ¿no? En la parte superior del análisis. Ese valor puede ir cambiando a medida que uno va cambiando datos. Entonces uno se va llegando a la conclusión: mira, anteriormente ya solucionamos una parte de ella, posiblemente ese valor cambie. Y nosotros ya con este informe, ya nosotros no venimos a tirar flechas, ya nosotros venimos para acá a decir: entonces fíjense, ya que nosotros con el informe nosotros podemos determinar, mire, aquí el control del cizallamiento es el que nos hace fallar. ¿Quién es el encargado del cizallamiento? Los pernos. ¿Qué quiere decir? Que los pernos que estamos colocando, o que no hay suficiente área de perno. Entonces si pusimos dos nada más, bueno, podemos llegar a la conclusión: mire, estos pernos nos hacen falta un perno más grande. Entonces al hacer un perno más grande, simplemente tendremos que venirnos otra vez, hacer doble clic en la ventana izquierda donde dice 105 PB1, nos enviará de nuevo a la página, a la parte en la que redimensionamos la conexión. Habíamos puesto perfil, pernos de media, y ahora incorporaremos un perno mucho más grande. No tiene que ser tan grande, fíjense que estamos muy cerca del valor. Entonces yo creo que con el perno siguiente nosotros pudiésemos tener mejorar eso.
También pudiésemos mejorar la calidad del perno, del acero del perno, y eso haría también que mejorara esta situación, ¿no? Pero entonces fíjense aquí, para repetir esto. Aquí estos son valores de demanda de capacidad del perno. Para una dirección J y para la otra dirección J, fíjense que dice Y acá y aquí dice Z acá. ¿Qué quiere decir? Que estos dos valores son el corte que el perno tiene en una dirección, la capacidad que el perno tiene en una dirección y la capacidad del perno que tiene en otra dirección. Entonces cuando estudiamos los esfuerzos combinados, entonces nosotros podemos sumar esta capacidad más esta capacidad y da 1,05. O sea, nosotros tenemos 1,05, el valor es mayor que 1 en el momento en el que alguno de estos puntos no se cumpla, que no verifique, como en este caso que dice no verificado, el número más grande aquí va a estar acá. Entonces usted puede ir corrigiendo primero. Bueno, aquí en este caso nosotros tendremos que aumentar la dimensión del perno, el área de perno. Entonces nosotros en este caso, bueno, solucionamos un problema, y si vuelve a aparecer otro valor acá, será por otro problema, ¿no? Y sí, y como dicen por acá, para aquellas personas que no manejan muy bien el inglés, sobre todo el inglés técnico, es una ventaja que ya tenga esto. Adicionalmente a esto, yo les voy a ser sincero, esto es un documento que lo podemos anexar directamente a nuestra memoria de cálculo, tal cual como la impresión que saca, ¿no? Fíjense, después hablo de las soldaduras entre el pilar, ¿no? Y entonces él hace un análisis. Pues miren, fíjense, aquí chequeó soldadura, soldadura y soldadura. Claro, una soldadura muy pequeña la que yo puse, pero las cargas que estamos poniendo son bastante pequeñas. Entonces dice, bueno, fíjense, el componente más débil él lo identifica, y es el tornillo de anclaje contra el cizallamiento. Esto es lo que estamos hablando claramente. Y además genera seguro un efecto de palanca que según la parte de arriba no es que no falle, pero sí debe tener un aporte, ¿no? Entonces después le dice, notas, el espesor de las soldaduras entre el fuste, en este caso que es la columna y la platina, es demasiado pequeño. 1 milímetro, que fue lo que yo puse, es menor a 3 milímetros, ¿no? Claro, yo puse 1 milímetro para exagerar. Unión no conforme a la norma. Ok, ya nosotros identificamos, leímos el informe, nosotros nos volvemos a meter en el mismo problema, aquí en el mismo columna, en el mismo detalle de la conexión. Vuelvo a caer en el punto inicial. Me decía que los anclajes eran muy pequeños, vamos a ponerlos de 5/8 de 307. Ya con este debería estar suficiente. Me decía que las soldaduras eran muy pequeñas, los 3 milímetros, menor que 3 milímetros, bueno, vamos a ponerle 3 milímetros. ¿Ven? Son ajustes que vamos a hacer basados en la primera corrida. Después yo le digo ok, borra los resultados anteriores, me vuelvo a meter en fuerzas en la barra, vuelvo a calcular, y ahora fíjense que tengo 0,65 de capacidad. Fíjense, repito, este proceso hay que hacerlo una y otra vez hasta que la relación cumpla. En este caso 0,65. Estaremos hablando que, bueno, mire, Manuel, lo más seguro es que esa plancha es muy grande, o el espesor es bastante grande, 10 milímetros pudiese reducirse. Entonces uno puede ir optimizando la conexión a medida de que corres, vuelves a correr, haces otra modificación, vuelves a revisar. Y esta es mi recomendación, señores. Esto nunca le vas a dar a la primera. O sea, si le da la primera, bueno, está aquí ya prácticamente me dio a la primera, ¿no? Nada más tenía que mejorar el anclaje, y el anclaje yo sabía que un anclaje de medio iba a ser bastante pequeño, y por una columna de 3,5 metros no voy a pretender que 2 anclajes de media sea suficiente, ¿no? Eso es parte de este trabajo. Cuando uno empieza a hacer estas conexiones, en este caso las planchas base que estamos viviendo, no es solamente eso, sino que tenemos que ir viendo los resultados que se van obteniendo. Y el hecho de que nos los pueda dar en nuestro propio idioma
nos beneficia grandemente, ya que de aquí ya nosotros podemos decir, mire, directamente identificar el problema. Y aunque el inglés no debería ser una limitante para nosotros como profesional, porque ya nosotros estamos en la obligación, digo yo, de entender el idioma, de manejarlo, nosotros debemos, bueno, por ejemplo, podremos identificar esto fácilmente, ¿no? Simplemente leyendo. Y aquí es donde yo digo, este programa en esta aplicación no va a permitir que cualquier persona venga a tratar de diseñar conexiones de la nada, ¿sí? Porque para que usted pueda meter esos datos, usted tiene que estar perfectamente claro de lo que se está haciendo. Porque si no, como está parametrizado y está tipificado según las normas, le va a decir que está malo. Le va a dar la alerta, esto está malo. Es más, les digo una cosa, los números que están acá de la relación pudiese ser hasta 10.000. Esos son números totalmente absurdos que están aquí, ahí, ¿no? Aquí me dice, una pregunta, la AWS no estipula que la garganta del cordón de soldadura mínimo debe ser de 5 milímetros o cuando menos el espesor de la plancha de menor espesor. No necesariamente. Eso, Omar, una cosa es, ahí estamos hablando, ¿no? Ok, que tienes que ponerle el ancho, el espesor mínimo. Yo puse ese espesor allí aleatorio. Evidentemente, cuando usted vaya a poner una norma, o sea, vayas a hacer la conexión, tienes que saber que, por ejemplo, si la plancha es de 3 milímetros, que por cierto creo que es de 10 milímetros, vamos a ver por acá la plancha, aquí debe decir los milímetros, la plancha es de 5 milímetros, ¿sí? Entonces, nosotros no deberíamos estar poniendo 10 milímetros. ¿Por qué? Porque la conexión, vamos a tener más soldadura que plancha. Ahora, ¿qué pasa? El cordón mínimo debe ser 5 milímetros. Ahora, eso es el normalizado. ¿Por qué? Porque por bases y cuestión de construcción, una soldadura de 3 milímetros posiblemente sea insuficiente, pero ya es suficiente matemáticamente. Una cosa es lo que sería matemáticamente y otra cosa es lo que sería en el trabajo. Además, habría que estar pendiente, ¿no?, del cálculo. Aquí abajo en la parte inferior vamos a ver las notas, posiblemente me dice algo de eso mismo. No, bueno, sigue diciendo que esto acá es el tornillo de anclaje lo más débil, ¿no? A pesar de que ya tiene una relación de 0,65. Acá están los cálculos de las soldaduras, atención. ¿Ven? Aquí están los kilos por centímetro cuadrado del tipo de soldadura que yo puse, ¿sí? Ahora, lo que estipula la normativa americana de soldadura son los parámetros mínimos que ya nosotros debemos conocer. Yo puse 3 milímetros, 1 milímetro puse más bien aleatoriamente, pero ¿qué pasa? Usted dice, bueno, el material base más pequeño de espesor es, por ejemplo, la plancha, y la plancha es de 4 milímetros. Nosotros no deberíamos tener soldaduras, bueno, dice como mínimo 5 milímetros, pero no debería ser 5 milímetros. O sea, deberíamos tener unos espesores allí más o menos relacionados. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de la plancha base con cualquier perfil. Nosotros tenemos que evaluar cuál de los dos tiene la menor soldadura, ¿sí? El menor espesor. Y en base a ese es que calculamos la soldadura. No vaya a ser que nosotros estemos colocando una soldadura de más y estemos debilitando el componente más delgado. Y eso es lo que dice la normativa. Hay que estar pendiente de eso, ¿no? Pero repito, una cosa es que matemáticamente den las resistencias y otra cosa es el parámetro mínimo que se debe cumplir. ¿Estamos claros, Omar? No sé si se aclaró la pregunta. Evidentemente, cada vez que usted vaya a meter valores dentro del software, usted debería estar metiendo los parámetros
mínimos normalizados. ¿Para qué? Para que evite el número de vueltas y repeticiones para hallar la respuesta definitiva. ¿Sí? Si, bueno, estamos en el mismo caso cuando comenzamos la especialización, que le dije, bueno, hagamos un predimensionado de la edificación, hagamos todo esto, ¿para qué? Para que los resultados ya nosotros sepamos que por allí debe estar el orden del resultado. Entonces, fíjense, esto va a ser un trabajo y de esta manera trabajan todos y cada uno de los elementos que van a estar acá. Ya hice la primera, 0.65. Bueno, hacemos clic sobre la segunda opción y en esta segunda opción hablaría de conexiones de planchas bases, pero que están empotradas. Entonces déjame ver acá. Son empotradas. Eso quiere decir que vamos a tener otras variables dentro del cálculo. O sea, esto ya nosotros, pero el procedimiento es el mismo. Meternos de forma paramétrica, darles nombre. Usted les puede poner el nombre que usted quiera o le deje eso allí. No confundir esto el número de piezas. Fíjense que ahora dice 2G porque está en la posición 2. Y PN300, esto lo podemos cambiar. Vamos a ponerle el mismo HB200. Podemos poner el mismo material a 36. Podemos ahora ponerle que es, bueno, vamos a suponer que no necesita los rigizadores. Aquí está la plancha. Vamos a poner las mismas medidas. Estarán unos 350, unos 350, unos 10 milímetros de espesor. Los anclajes, bueno, vamos a dejar estos anclajes que están por definición. En esta parte ahora sí podemos poner más anclajes, más tornillos. ¿Eh? NB2, NH. Entonces fíjense, moviéndonos punto a punto, nosotros podemos seguir determinando, por ejemplo, 4 milímetros soldadura. Bueno, vamos a dejarle unos 5 milímetros. O sea, eso va a depender del predimensionado que estemos generando, ¿no? Después nos pasaremos por la fundación, vamos a dejar los mismos 450, 1200 de fundación. O sea, este concreto vamos a tomar un concreto con un valor mucho más alto. Los códigos de parámetros también se van a mantener. Le decimos OK y ya tenemos otra conexión, otra plancha base con otras características que podemos evaluar. Ahora fíjense el primer error que tenemos, y es que nos vamos a dar cuenta en el 3D, se lo voy a poner por acá, de que, hey, ¿qué pasó? Los anclajes quedaron por fuera. Y lo bueno de este software es que nosotros vamos a poder ir viendo en caliente cuáles son los problemas que vamos a ir teniendo, ¿no? Porque apenas yo digo OK, va a haber una actualización de la imagen, y entonces yo voy a poder determinar, mira, este caso, la plancha base es muy pequeña o los anclajes están muy separados para la plancha base, ¿no? Esa sería la deducción. Entonces tendría yo que, uno, hacer que los anclajes estén más cerca de la zapata. Y bueno, el hecho de que los anclajes apunten todos para el mismo lado no tiene nada, no importa, pues eso sí, ahí no ejerce ningún conflicto. Eso es solo mera visualización. Pero lo que sí puedo darme cuenta es que están muy unidas entre sí y además muy separadas del área de la plancha. Para eso yo simplemente tendría que volverme a meter acá y ponerme en la parte de la conexión de plancha base, launchers. La separación entre ellas estaba de 70. Bueno, esto vamos a poner esto a 200, vamos a ponerlas a 200 y 200 entre ellas. Entonces deberían estar quedando justamente en el borde de cada conexión, entonces de cada vértice de la columna. Entonces vamos a ponerla a 225 y esta vamos a ponerla a 225 por poner una medida, ¿no? Vamos a decir OK y allí veremos cuando se actualice el dibujo que ya está centrada. Ahora fíjense acá, ¿qué es lo que tienen que ahora meter? Fuerzas en la barra, en la mano izquierda. Fíjense dónde está el cuadro, y allí aparecen
Por ejemplo, menos, vamos a ponerle menos 5000 de fuerza axial, ¿no? Vamos a ponerle de corte, vamos a ponerle los mismos 500 acá, pero de momento, fíjense, ahí tiene momento 1019, vamos a ponerle un número 1200, vamos a ponerle, corrijo, no, aquí están los momentos, aquí están momentos 1200, vamos a ponerle más de 1200 kilos por metro, y de corte sí vamos a ponerle unos 500. ¿Verdad? Y ahora yo le digo calcular. ¿Ven? Ahora esos datos nosotros los podemos extraer de cualquier cálculo, de cualquier software, e incorporarlos individualmente para cada conexión. ¿Ven? Entonces acá, por ejemplo, ya nos indica, miren, amigo, aquí tienes un problema porque la capacidad de la conexión está excedida en 3 veces. Entonces tocaría que uno llegue, revise el informe, lea con detenimiento cuáles son los elementos que están haciendo que eso esté ocurriendo, que los valores sean mayores a 3. Mayores a 1, corrijo. Entonces uno al revisar, vamos a ver aquí, es una revisión. Acá, vamos a ver. Entonces todo esto es la parte de la evaluación, de qué conexiones es, todo lo que se ha respetado. Ahora vamos a seguir leyendo abajo. Ruptura, para todo lo normal. Ajá, pero fíjense que ahora tenemos más características, ¿no? Y aquí tenemos la primera, ¿ves? Los momentos. ¿Ves? Los momentos nos exceden. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una plancha base muy débil para los momentos que estamos sosteniendo. Y este 1.22 más este 1.78 es lo que hace que sea el valor de 3. ¿Hay algún otro error? Pues tendremos que ir revisando. Miren, los espesores están bien, el cizallamiento quiere decir que el perno está correcto, las soldaduras están correctas. Lo que tenemos el problema es con la resistencia a la unión en esfuerzos combinados. ¿Qué quiere decir? El momento necesita ayuda. Entonces fíjense, nosotros le podemos dar ayuda a una plancha a momento colocándole rigidizadores en la parte baja, y entonces de esa manera nosotros podemos ir revisando nuestra conexión y decir, bueno, mire, vamos a ponerle unas planchas allí para nosotros poder solucionar el problema de la plancha base, ¿sí? Esto grabado. Mire, aquí estos valores, momento Y, momento Z. Ojo, tienen que estar pendientes que el Y y el Z no son los ejes que normalmente utilizamos. Para que sepa cuál es el Y y el Z, se mete en el SheetMe, donde aparece el plano, y allí, fíjense dónde está el eje Z, que va en la dirección de, vamos a decir, del alma, y el Y es perpendicular al alma. Hay que estar muy atento con esto porque no son los mismos Y y Z que estamos usando automáticamente. Repito, fíjense que aquí en la planta del SheetMe podremos ver cuál es el eje Y, cuál es el eje Y y cuál es el eje Z, sobre los cuales gira la conexión, ¿no? Hay que estar atento con eso allí. Ahora, para aclarar una duda acá, mire, este eje Z y este eje Y no es el mismo X y el Y, no lo veamos como X y Y. Aquí tenemos que verlo es porque el eje Z siempre va a estar en la dirección del elemento donde haya mayor inercia. Por eso, en este caso está en la dirección del alma, ¿ve? ¿Sí? Que el perfil es un HB y tiene la misma inercia en las dos direcciones, eso es otra cosa. Pero cuando usted ponga un perfil, la mayor inercia se la va a poner en la dirección de Z y la menor inercia la va a poner en la dirección de Y. Entonces hay que estar atento a los resultados como los estamos extrayendo, ¿sí? No nos podemos venir a decir, mire, no, X es Z y Y es aquí.
No, hay que estar atento porque usted puede estar extrayendo resultados invertidos, ¿sí? Es decir, que usted le vaya a llegar, como no lo está haciendo directamente del robo, sino lo está haciendo del SAP o del ETAPS. Usted puede decir, bueno, me traje los valores de X y Y. Ajá, pero ese X estaba en la dirección de mayor inercia. Ah, entonces las fuerzas Fx son las mismas que van a estar en Z. Pero si no, no son las, sería el caso contrario. ¿Estamos claros en esto? Hay que estar atento a esto. Z no es igual a X, ni Y es igual a Y en este caso, sino simplemente estaríamos hablando de fuerzas en las direcciones de mayor y de menor inercia. Al igual pasaría con los momentos, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a extraer los resultados, que eso lo vamos a ver ya en la última fase de la especialización, hay que estar pendiente de cómo son los datos que estamos trayendo, cómo es ese momento, en qué dirección es. Está ocurriendo alrededor del eje X, y ese X que estamos poniendo alrededor del eje X me está diciendo que es en la zona de mayor inercia. Bueno, lo podremos para acá. Recuerden que en los otros programas, en el ETAPS y en el SAP y cualquier otro programa de cálculo, incluyendo el mismo robot, nosotros podemos rotar la planta de la sección transversal de la conexión, ¿no? Y en unos casos especiales, por ejemplo en el caso de los galpones, las fuerzas actuantes en una dirección son mayores que en la otra, ¿sí? Ok, ¿todo el mundo quedó claro? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar solución a esa conexión de 3 que está allí. Esto simplemente yo me voy a incorporar acá. Bueno, los pernitos deberíamos abrirlos un poquito más. Están interfiriéndose con el perfil. Tenemos que hacer simplemente doble clic sobre el elemento. Vamos a separarlos un poquito. Vamos a ponerlos a 235. 235 para que queden separados un poquito más. Y en la plancha, la placa, en la columna, vamos a decirle que vamos a poner un rigidizador. Se activa la ventana de los rigidizadores, de los stiffeners, y aquí le decimos, bueno, vamos a poner como necesitamos en las dos zonas. Necesitamos realmente en las dos zonas porque el momento está siendo afectado en las dos direcciones. Entonces nosotros podemos poner una opción. Bueno, vamos a poner esta que pareciera un poco exagerada. Y aquí dice longitud. Bueno, los LS es el ancho de la 350. El HS, que hasta el HS es la altura. El WS 350 también. Ven que eso va a depender de las dimensiones que queramos poner en rigidización. No necesariamente tenemos que cubrir toda la plancha base, podemos hacerlas más chiquitas. Aquí hay algo que yo creo que nos va a interferir. Sí, habría que mover un poquito los pernos, un poquito más, porque si no nos va a chocar con los rigidizadores, ¿no? Esas son cosas que después de detalles nosotros lo vamos a ir refinando, ¿no? Vamos a poner 250 para ver qué tanto se para acá. Le digo ok. Ya le puse los rigidizadores. Creo que se queden ahí en pantalla. Y le vamos a decir calcular las fuerzas en la barra. Calcular 274. ¿Qué quiere decir? Que esos rigidizadores que puse fueron demasiado pequeños. Vamos a volver a modificar. El rigidizador como tal no es mucho lo que aporta, pero sí disminuyó, ¿eh? Vamos a ver acá. Bueno, ahí ya pueden ver. Vamos a aumentar el espesor de los rigidizadores. Dice 10 milímetros. Claro, puso el mismo de la plancha base. Vamos a mejorar el acero de la plancha base, eso puede ser también. Vamos a ponerle 20 milímetros a la plancha base. Bueno, fíjense que allí hay unos valores
de 274. Ven que ya simplemente el hecho de colocar los rigidizadores hace que haya disminuido el valor de 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que darle más rigidez a esa plancha. Entonces, pero para eso tendremos que mejorarle el espesor, ¿no? Vamos a poner unos 15 milímetros, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle OK. Él mejorará la conexión ahora. La vamos a volver a correr. Ahí se la va a poner ahí en pantalla. Vamos a volver a correr y vemos qué resultado nos da. 272. Seguimos teniendo problemas al momento. Claro, el momento que estamos colocando es muy grande para ese tipo de conexión. Entonces fíjense, aquí en estos casos ya nosotros tenemos que empezar a pensar que debemos rediseñar la conexión. Deberíamos incorporar una plancha base más grande para que los momentos sean menores, el efecto del momento sobre la pieza sea menor, porque por lo menos fíjense, llevamos 20 milímetros. Entonces yo puedo decir que le voy a poner una plancha de 2,54 centímetros. O sea, ya vamos a descubrir una plancha de 1 pulgada para ese perfilito. Entonces fíjense que esas son las cosas que vamos a poder ir viendo que nosotros tenemos problemas. Entonces nos decimos, bueno, ¿será que ponemos otra serie de pernos? Entonces esto, vamos a NB, serían en los verticales, vamos a poner 3 en 1 y los vamos a poner acá 125 separados. Entonces vamos a ver si no los puse en la zona que no era. Precisamente los puse donde tengo la plancha, la conexión. Entonces aquí vamos a poner 2 y aquí pongo 250 y aquí vamos a poner 3 y aquí ponemos 125. Claro, este tipo de conexión debería ser simétrica. Y entonces, pero nosotros vamos a ir poder viendo, estudiando la posibilidad. Bueno, vamos a poner estos pernos a ver si esto ayuda realmente, a ver qué sucede, ¿no? Entonces le decimos OK y vamos a volver a calcular. Entonces fíjense, tenía un valor 272. Vamos a ver cuando le puse estos pernos más, 224. ¿Ven? Ya la cosa ha cambiado al haberle incorporado una serie de pernos más. Bajo bastante, ¿ven? Entonces nosotros lo que podemos hacer es venirnos de nuevo acá, vamos a hacerle un cambio. Por ejemplo, estos rigidizadores, como están puestos, no me están dejando que yo ponga otro perno allí. Entonces vamos a poner otro perno 3 a 125 para ponerle los 6 pernos, los 8 pernos, y vamos a cambiar el tipo de opción de los rigidizadores. Vamos a poner uno. Está, concha, no hay uno mixto que no me interfiera. Este no es el que tengo. Bueno, vamos a poner vamos a dejarlo sin rigidizadores, a ver si con los puros pernos pudiésemos verificar el momento, ¿no? Entonces fíjense que este trabajo de iteración va a ser mucho más fácil. Ahora vamos a ver si no requería los pernos, no requería los... Ok, fíjense que ahora me da 210. Entonces fíjense que allí vamos a poder ver la influencia que tiene el colocar uno o dos pernos más, ¿sí? El colocar uno o dos pernos, fíjense que inicialmente era 274. Entonces nosotros podemos decir, bueno, haría falta que la plancha fuera más grande, de manera que yo pueda poner pernos más grandes. Entonces fíjense, yo en vez de poner esa plancha a 350, vamos a ponerla a 400, ¿verdad? O bueno, el pedestal era a 450, vamos a dejarlo ahí. Y estos pernos, en vez de ponerlos a 125, vamos a ponerlos a 150 separados.
Entonces, el hacer estas modificaciones nos va a permitir a nosotros determinar qué es lo que realmente está afectando a la conexión. Entonces, fíjense, ahora una plancha más grande, el grout se sale un poquito. Vamos a disminuir el espesor del grado para que aumentemos el pedestal. Bueno, el pedestal no deberíamos aumentarlo porque ya está diseñado. Vamos a quitarle un poquito de grado aquí a unos 10 milímetros. ¿Ven? Entonces ahora tenemos una conexión un poco más apropiada. Vamos a ver la corrida y da 286. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? La solución que estaba buscando inicialmente no es muy viable. ¿Ven? Este procedimiento debe ser iterativo. Este procedimiento debe revisarse uno tras el otro, volver a entrar, volver a salir. Bueno, mira, si la conexión como tal no ayudó a que los pernos ejercieran la capacidad total del momento. Las planchas, a pesar de que las hice más grandes, no sirvieron. Bueno, vamos a poner esto 350. Podemos decir que bueno, mejoremos el acero. Eso es una opción, poner un 572, por ejemplo, grado 60. O sea, estas opciones ya nosotros las vamos a poder, vamos a tener mayor dominio de saber qué es lo que vamos a hacer y cómo mejorar la conexión. Vamos a ver si aquí, mejorando los pernos, mejorando esto, podemos hacer algo mejor, pues. Entonces fíjense que acá ya lo que quedaría es un procedimiento de revisión. Bueno, fíjense, ¿ves? Al mejorar el acero pudiésemos tener los mismos anclajes. Podemos llegar a aumentar el diámetro de los anclajes, aunque no sería lo adecuado. Yo creo que lo mejor sería poner unos rigidizadores. Se los podemos poner trapezoidales también, ¿ves? Entonces en este rigidizador trapezoidal lo ponemos acá y decidimos ponérselo de esta manera. Así podremos poner todos nuestros pernos. Le dimos OK y entonces tendremos otro rigidizador, otra forma de rigidizar. ¿Ven? Ya las triangulares no nos sirvieron porque nos interferían con los pernos que íbamos a poner, pero ahora el trapezoidal nos da otra opción. ¿Ven? Simplemente otra opción. Fíjense que no interviene con los, no interfiere con los pernos. Lo podemos alejar un poquito más si queremos. Vamos a ver cómo quedan las fuerzas después del cálculo. Y 1.54, ¿ves? Ya nosotros hemos visto que bueno, de 2.74 salta a 1.54. ¿Qué quiere decir? Que vamos bien encaminados. Vamos bien encaminados. Esa conexión lo más seguro es que tengamos que ampliar el espesor a los anclajes, o ponerlo más alto, o hacer una plancha más grande para que pueda disipar esos momentos mejor. Pero fíjense que ese es el juego que vamos a tener que ir haciendo en estas conexiones. Lo bueno es que simplemente es ir revisando e ir desincorporando, revisando, incorporando. Vemos, chequeamos, volvemos a leer la memoria, qué dato es el que nos está fastidiando. Por ejemplo, ya en este 1.54 ya nosotros podemos venir aquí abajo y darnos cuenta que bueno, ok, es 1.54 porque es la suma de 0.81 más 0.73, pero estamos viendo que en Y tenemos más problemas que en X, a pesar de que es más o menos simétrica. Entonces ya nosotros tomamos la decisión de decir, bueno, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero ahora tenemos que hacerla más fuerte, más resistente. ¿Sí? Entonces no sé si tenemos alguna pregunta. Aquí perfectamente tendremos que modificar, ¿no? Ahí los pernos, ahí nos podemos alejar un poquito los pernos. Alejarle nosotros los pernos también eso va a ayudar al momento. Pero ¿qué pasa? La plancha base es muy pequeña. Entonces allí tenemos que tener cuidado. A ver acá. Bueno, de todas formas,
la próxima sesión veremos las otras herramientas que están acá. Por el día de hoy vamos a dejar hasta acá, ya que no hay preguntas. Vamos a parar la grabación. Hasta luego.